Los mejores amigos Troy Driscoll y Josh Long apenas habían iniciado un viaje de pesca cuando una violenta corriente los arrastró mar adentro. No tiene clemencia. Te mata sin importar si te agrada o no. Los jóvenes pasaron 6 días luchando por sus vidas. Sin comida y sin agua, llegaron a los límites de la supervivencia. Simplemente le pedí a Josh que me matara. No quería estar más allí. Éramos muy jóvenes para morir. ¡Es un tiburón! ¡Sal del agua! ¡Es un tiburón, amigo! ¡Troy, despierta! ¡Vamos! Cuando despertamos, estábamos aburridos. No teníamos nada que hacer. Por cierto, fue idea mía llevar el bote al océano. Estaba seguro de que podíamos remar, que podía salir mal. Josh, ¿Qué? podemos ir a pescar con el bote. ¿En el río? Al diablo con el río. Vamos al océano. Pescaremos tiburones. Troy, pescar tiburones. Troy para mí era como mi hermano menor. Casi siempre pasaba todo el verano en mi casa. Vamos, amigos, será genial. Necesitamos la caña, llevar el bote al mar, pescar tiburones. Lo mejor de Josh es que siempre será tu amigo. Una vez que se compromete como amigo, siempre te cuidará las espaldas. Nunca te dejará solo. Vamos a pescar. ¿Qué te sucede? Los mejores amigos Josh Long, de 17 años, y Troy Driscoll, de 15, partieron rumbo a la isla de Sullivan, un conocido lugar de pesca frente a la costa de Carolina del Sur. El clima era perfecto. El mar frente a la playa por donde entramos estaba muy calmo. Josh acababa de reparar el bote de pesca. No tenía motor ni velas y nunca lo había probado en el mar. La verdad es que nunca habíamos usado el bote antes de llevarlo al océano. Pero ambos habían pescado en las aguas de la isla de Sullivan muchas veces y nunca tuvieron problemas. Teníamos planeado ir de pesca durante unas horas y regresar a casa para ir a la escuela al día siguiente. ¿Listo? ¿Sí? A la cuenta de 3. 1, 2... No, espera. Me olvidé la carnada. Troy, este es un viaje de pesca. Tenía mi teléfono celular en el bolsillo y mi padre era muy estricto con respecto al celular. En ese momento él pagaba la cuenta. Sabía que debía cuidarlo, por lo tanto decidí dejarlo en la camioneta. ¿Estamos listos? Sí. 1, 2, 3. ¡Con fuerza! ¡Rema, rema, rema! Se nos ocurrió una idea. Oye, rememos hasta esos bancos de arena. Tal vez haya tiburones y peces en el canal que se forma entre los dos bancos de arena. Y todo parecía estar bien. Íbamos avanzando, manteníamos el ritmo. Troy remaba adelante y yo remaba atrás. ¡Muy bien! Me estaba divirtiendo. El bote subía y bajaba con las olas. ¡Wow! ¡Parecen los rápidos! Pero en su entusiasmo por ir de pesca, los muchachos no vieron la advertencia de la guardia costera, que pronosticaba para esa mañana el paso de una fuerte corriente por las aguas donde ellos estaban remando. Estábamos llegando a los bancos de arena cuando nos atrapó la corriente. ¡Nos arrastra la corriente!
Supuse que era una broma. Yo estaba disfrutando el momento. Pensaba, esto es divertido, no tenemos control. Esto es genial. ¡Es fantástico! Pero entonces Josh se puso serio, muy serio. ¡No, no, no! ¿Qué sucede? ¡La corriente! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rema, amigo, rema! Sabía que íbamos sobre la corriente y entonces me di cuenta de que nos estaba arrastrando. Traté de remar con todas mis fuerzas. ¡Sigue remando! Cuanto más remábamos y más energías gastábamos, menos avanzábamos. Los jóvenes estaban completamente atrapados en la corriente y esta los arrastraba lejos de la costa, hacia el océano. Cuando me di cuenta de lo mucho que nos habíamos alejado en tan poco tiempo, pensé, esta cosa es muy poderosa. ¡Vamos, sigue remando! ¡Nos alejamos! ¡Detente, detente, detente! Sí. ¡Arrójala aquí! Decidimos arrojar el ancla con la esperanza de que detuviera el bote. No estaba funcionando, no anclaba el bote y no nos mantenía en una determinada posición. Simplemente nos seguíamos alejando, no había nada que igualara a la corriente. ¡Rema, Troy! ¡Rápido! ¡Mis brazos no dan más! ¡Vamos, Troy! ¡No está funcionando! ¡Sigue remando! Había mucha gente en la playa corriendo, trotando o caminando. ¡Ey! ¡Hey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Hey! ¡Ayuda! Y teníamos la esperanza de que nos vieran. ¡Aquí! Tratamos de llamar la atención, pero nadie nos escuchó. Ya estábamos muy lejos. En solo minutos, los muchachos y su pequeño bote fueron arrastrados cientos de metros mar adentro y hacia graves problemas. Dijimos, no estamos yendo a ningún lado. Esto no está ayudando, tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que pensar en otra cosa, en algo distinto. Tenemos que hacer algo. ¡Quédate aquí! ¿Qué haces? Me puse la parte de arriba de mi traje de neopren y las aletas y comencé a nadar. El plan de Josh era nadar hasta el banco de arena llevando la soga del ancla y luego jalar el bote hasta que estuviera a salvo. Presa del pánico, Troy también comenzó a nadar hacia el banco de arena, pero inmediatamente comenzó a sentir la fuerza de la corriente. ¡Josh! ¡Josh! ¡Ayúdame! Estaba casi llegando cuando miré hacia atrás y vi que Troy luchaba desesperadamente. Sentía que algo me jalaba hacia abajo. Sentía que mis energías habían sido succionadas fuera de mi cuerpo. Una vez que te quedas sin energía, simplemente no puedes nadar y no hay clemencia. Te arrastra y te mata, sin importar si te agrada o no. ¡Ayúdame! ¡No puedo nadar! ¡No puedo! Le dije que no podía nadar. ¡Me lleva hacia abajo! Nos arrastraba mar adentro a pasos agigantados y no podíamos hacer nada. 20 minutos después de emprender un inocente viaje de pesca, el día al aire libre de estos estudiantes se fue transformando en una terrible catástrofe a medida que eran arrastrados hacia el océano Atlántico. Solos en su pequeño bote, sin comida, sin agua, ni teléfonos celulares. Y sus problemas recién habían comenzado. ¡Tiburones! ¡Mátame! Pocos minutos después de que Troy Driscoll y Josh Long subieran a su bote de pesca, la diversión se transformó en algo aterrador. ¡Nos arrastra! Una poderosa corriente los había arrastrado hacia el océano en un bote innavegable, sin comida ni agua, ni teléfonos celulares. Troy, pronto vendrán por nosotros, no te preocupes, ¿sí? Recuerdo que le dije a Troy, pronto vendrán a buscarnos, nos encontrarán. Por lo tanto, mientras esperamos, yo iré a pescar. ¡Quiero pescar tiburones! Vamos, alcánzame mi caña nueva.
Cuando tuve la caña lista y me preparaba para tirar la línea, una ola golpeó el bote. Tambaleé y, casi sentado, solté la caña y mi caña nueva cayó al agua. ¡No! ¡Mi caña nueva, no! ¡No! Perdió su caña de pescar nueva y eso realmente lo hizo enojar mucho. Estaba furioso. ¡Maldito viaje de pesca! ¡Mi caña nueva! Ese día todo lo que hacía de alguna manera salía mal. Sin duda tuve uno de mis ataques de furia. ¡Ah! Oye, tranquilo, amigo. Esto no ayudará. ¡Cierra la boca! Había perdido su caña de pescar, pero esa era la última de mis preocupaciones. Entonces le dije, escucha, esto no es lo que necesitamos hacer ahora. No necesitamos estar arrojando cosas. Lo que necesitamos es actuar en equipo. Llegamos hasta aquí juntos y saldremos de esto juntos. ¡Estás loco! ¡Perdiste la cabeza! Lo siento, amigo. ¡Eres un loco! Mientras caía la noche y al no haber señales de rescate, los jóvenes comenzaron a evaluar su situación. Josh, ¿Qué? ¿cuándo vendrán? No lo sé, Troy. ¿Cómo nos encontrarán? No lo sé. Si no saben dónde estamos, ¿qué sucederá? ¿Seguiremos a la deriva en el océano? ¿Sí? Cállate, por favor. Recuerdo que le dije, Troy, solo hemos estado aquí un día. Esta noche se darán cuenta de que no regresamos a casa y saldrán a buscarnos. A lo sumo vendrán por la mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sabía que la situación no era buena. No veíamos tierra, no teníamos celulares, no teníamos comida ni agua, pero solo habían pasado algunas horas. Pronto alguien se daría cuenta de que no habíamos regresado a casa, de que algo no andaba bien y seguramente saldrían a buscarnos. Ya vendrán. Sé que vendrán a buscarnos. Hacía más de 10 horas que nadie veía a los muchachos. De vuelta en casa, el padre de Josh hizo un llamado pidiendo ayuda. Hola, estación de la Guardia Costera. Mi hijo y su mejor amigo han desaparecido. Me preguntaron por dónde habían entrado al mar. Querían saber por dónde habían entrado con el bote. Y también me pidieron que les hiciera una descripción de los muchachos. Ellos no nos dijeron ni una palabra. No sabemos a dónde fueron. La Guardia Costera no podía iniciar una búsqueda hasta no saber exactamente dónde habían lanzado el bote al mar. Así que el padre de Josh inició su propia búsqueda para hallar el lugar por donde los muchachos habían entrado al agua. No tenía idea de dónde estaban los muchachos. Y me preocupaba no saber nada de ellos. No habían llamado. Continuamos buscando hasta pasadas las 4 de la madrugada. Pero el padre de Josh no tuvo éxito. Por lo tanto, no se inició ninguna búsqueda esa noche. Mar adentro, las cosas comenzaron a complicarse. Los dos muchachos seguían a la deriva en su pequeño bote. Solos, se enfrentaban a su primera noche en el océano en medio de una tormenta. La primera noche apenas pude dormir. Teníamos mucho frío. Fuertes olas comenzaron a golpear el pequeño bote, mientras la temperatura descendía por debajo de 0 grados. ¡Vienen muy rápido! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! Cuando una ola golpeaba, empujaba un lado del bote hacia abajo y entonces entraba agua. ¡Vamos! Se sentía como si tuviera pedazos de hielo. Ambos nos estábamos congelando lentamente. ¡Tienes que moverte! Sí. Continúa moviéndote, ¿de acuerdo? No sentía las manos. Los dos temblábamos. Teníamos que abrazarnos para poder mantener el calor corporal. Fue horrible. Padecer el extremo frío nocturno hizo que los jóvenes se dieran cuenta de la situación en la que estaban.
El pánico se convirtió en terror cuando se enfrentaron a la realidad de que sus vidas estaban en verdadero peligro. La primera noche estuvo cargada de emociones. Nuestro humor pasó de, bueno, estamos bien, pronto vendrán a rescatarnos, a... ¿Por qué? ¿Por qué todavía estamos aquí? Ya tendría que haber venido un bote o un helicóptero. ¿Qué está sucediendo? A la mañana siguiente, cuando miramos a lo lejos, no había nada. Nos dimos cuenta de que estábamos muy lejos de la costa. Volver a tierra había dejado de ser una opción. ¿Ves algo? Giré 360 grados alrededor y no vi nada excepto olas y océano. No había a dónde ir. Luego de pasar una noche temblando debido a las bajas temperaturas, Josh y Troy ahora debían soportar más de 25 grados de incesante calor. No teníamos sombra. Todos sabemos que la ropa, después de haberse mojado en agua salada, cuando se seca se pone crujiente y tiesa. Nuestra propia ropa nos lastimaba la piel. De tanto en tanto me sumergía en el agua. Para bajar la temperatura del cuerpo. Nadábamos alrededor del bote, sobre todo para despejar un poco la mente. ¡Está fantástica! ¡Sí, genial! Pero los muchachos estaban nadando en aguas infestadas por tiburones. De repente miramos hacia abajo y vimos un tiburón que venía directo hacia nuestro bote. ¡Sal del agua! ¡Sal del agua! ¡Vamos al bote! ¡Sal del agua! Los adolescentes Troy Driscoll y Josh Long estaban varados en el mar desde hacía 2 días. Y acababan de descubrir que estaban en aguas infestadas por tiburones. ¡Sal del agua! Miramos hacia abajo, el agua era tan clara que pudimos ver al tiburón. Era bastante grande, tenía entre 2 y 2,5 metros y había varios alrededor de nuestro bote. Así que dijimos, no volveremos a meternos al agua. En tierra firme, la guardia costera había descubierto algo. Habían encontrado el auto de Josh en una playa cercana. Necesitamos las llaves, señor. Sí, claro, disculpe. Abrieron la guantera y encontraron sus teléfonos celulares y carteras. Conociendo el lugar por donde los muchachos habían ingresado al agua, la guardia costera podía iniciar una búsqueda a gran escala. ¿Cómo saben que están en esa área? Señor, déjeme mostrarle algo. Bien, lo que hicimos fue ingresar los datos a la computadora y así calculamos que el bote no puede haber ido más lejos de esta área. Estaba preocupado, pero también estaba seguro de que ese día los iban a encontrar. Con todo ese esfuerzo, con todos los planes, con los helicópteros, tenían que encontrarlos ese día. Yo no tenía dudas de que los encontraríamos ese mismo día. Pero los jóvenes habían sido arrastrados 150 kilómetros hacia el norte, más allá del área de búsqueda de la Guardia Costera. Mar adentro, Josh y Troy se debilitaban rápidamente. No habían bebido agua en más de 24 horas Estoy sediento. y experimentaban una deshidratación grave. Sus cuerpos habían perdido más de 1 litro de fluidos y esto les causaba calambres musculares, dolor de cabeza y extrema desorientación. Estaban desesperados por beber algo.
Hacía mucho calor. No había nubes en el cielo. A medida que el día avanzaba, hacía más calor. El agua era muy clara. Nuestras bocas estaban secas y teníamos mucha sed. Nos sentíamos tentados a beber. Troy y yo decidimos que haríamos gárgaras y luego las escupiríamos. De esa manera nos humedeceríamos la boca. El agua estaba fría y eso nos ayudaría con el calor, pero no la tragaríamos. No fue buena idea, pero el hecho era tener algo frío en la boca. Era todo lo que necesitábamos. Los muchachos sabían que beber agua salada solo iba a deshidratarlos más. Pero estaban tan desesperados que les fue imposible resistirse. Ya es horrible saber que es lo único que tienes para beber, pero saber que eso te está matando es terrible. Debilitados por la deshidratación, además debieron sufrir las inclemencias del clima. La noche trajo otro gran descenso de temperatura, y sin protección contra el intenso frío, los jóvenes solo contaban con sus cuerpos para mantenerse en calor. ¡Troy! ¿Sí? Le decía, tenemos que estar despiertos, mantenernos secos, hablar, mantener la comunicación, debemos tratar de estar bien. ¡Quédate conmigo! Cuando despertaron al tercer día, un rayo de esperanza finalmente apareció en el horizonte. ¡Hey! ¡Hey! ¡Auxilio! ¡Ayúdenos! ¡Ey! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Por favor! Parecía una caja de fósforos. Se veía muy pequeño. ¡Oigan, ayúdenos! Un barco pesquero pasó a solo 90 metros de distancia. Creían que el final de su horrible experiencia estaba a pocos minutos. ¡Ayúdenos! Gritamos con todas nuestras fuerzas. Agitamos los brazos esperando que alguien nos viera. ¡Por favor, ayúdenos! Era como hallar una aguja en un pajar. Éramos muy pequeños. ¡Ayúdenos, por favor! Giraron y siguieron su marcha. ¡Por favor, ayúdenos! ¡Por favor! ¿Por qué no nos ven? Fue bueno ver algo diferente, pero no nos vieron, así que creo que perdimos esperanzas ese día. Los jóvenes comenzaron a darse cuenta de cuán difícil sería que alguien los viera en la inmensidad del océano. Sabíamos que no había manera de que nos encontraran, porque el océano es enorme. Si no nos habían encontrado aún, ya no lo harían. Y de cuán desesperante era su situación. Estábamos en manos del océano y no podíamos hacer nada al respecto. Había que resistir y tratar de sobrevivir. Resistir todo lo posible o darse por vencido y esperar la muerte. Josh Long y Troy Driscoll habían estado a la deriva en el océano Atlántico durante 3 días. Sufrían una extrema deshidratación y riesgo de hipotermia. ¡Hey! Solo su juventud y su buen estado de salud los mantenían con vida. A pesar de la gigantesca búsqueda organizada por la Guardia Costera, los jóvenes no habían sido encontrados. Era como la comedia Atrapado en el tiempo. Todos los días eran iguales. Nos despertábamos y solo había agua. No había otra cosa, solo agua. Cuando no tienes nada para comer o beber durante días, realmente se siente en el cuerpo, lastima. En verdad, no entendía lo que era estar hambriento, tener sed o estar deshidratado. Hasta entonces. La deshidratación amenazaba sus vidas. El equilibrio químico de sus cuerpos sufría graves cambios y necesitaban atención médica urgente. Pero a pesar de su desesperada necesidad de agua, en lo único que Troy podía pensar era en comida y en cuán hambriento estaba.
Noté que mis manos se estaban despellejando debido al calor y la deshidratación. Entonces, decidí tomar un pequeño trozo de piel de mi mano y colocarlo en el anzuelo de la caña que aún teníamos en el bote. Repetí la operación varias veces, pero el pequeño pez siempre ganaba. ¡No funciona! Los jóvenes no pescaron ningún pez. Pero Troy estaba desesperado, a tal punto que podía comer cualquier cosa. Tenía que tener algo en la boca, algo que tuviera textura, algún tipo de carne. Troy, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Por qué tienes el cuchillo? Tengo que hacerlo, Josh. Necesito algo para comer. ¿Qué? ¡No seas enfermo! Lo vi sobre el costado del bote con el cuchillo en la mano. Se lo pasaba por la piel, pero sin cortar. Solo la tocaba como probando cuán filoso era el cuchillo. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Qué te sucede? ¿Puedes hacerlo? ¿Qué? Por favor, ¡Cállate! hazlo. Le pedí a Josh, ¿puedes cortarme el dedo, por favor? No miraré. Córtalo lo más rápido que puedas. ¡Cierra la boca! ¡Me Por lo pides favor, una vez hazlo, más por y te doy un favor. golpe! ¿Entendido? ¿Estás loco? ¿Quieres que te corte un dedo? ¿Qué te sucede, Troy? Todos continúan buscándolos. En tierra firme, luego de 3 días de búsqueda, la Guardia Costera le da al padre de Josh noticias devastadoras. ¿Alguna novedad? Ninguna. Señor Long, hemos estado buscando durante 3 días. Fue la búsqueda más extensa en la historia de Carolina del Sur y no hemos encontrado nada. Lo siento mucho, pero no podemos hacer nada más. A primera hora de la mañana comenzarían a recorrer la playa buscando los cuerpos. Lo siento. No podía creer que interrumpirían la búsqueda de los muchachos. Me partía el corazón saber que era posible que estuvieran muertos. Mar adentro, los jóvenes se enfrentaban a la realidad de que quizás nunca serían rescatados. ¿Estás bien? Sí. Pensaba que ya no tendría futuro, que mis cortos 15 años en la Tierra terminaban allí. Cuando pensábamos en nuestras familias, en nuestros padres, nos emocionábamos mucho. Continúa hablando. Ambos nos mirábamos el uno al otro y nos veíamos muy tristes y muy nerviosos y muy asustados. Ambos tratábamos de no quedarnos dormidos, pero cuando me dormí él ya estaba dormido. Y entonces nos despertó el ruido de un motor. Los jóvenes despertaron debido al sonido de un enorme buque carguero que navegaba directo hacia ellos. ¡Troy! ¡Troy, despierta! Nunca había estado cerca de algo tan grande. Era alto como un edificio de muchos pisos. Pero estaba tan cerca que parecía que podía tocarlo. ¡Aquí! ¡Ayúdenos! ¡Por favor! ¡Ayúdenos! Justo cuando habían perdido las esperanzas de ser rescatados, parecía que la ayuda había llegado. ¡Por favor, ayúdenos! ¡Por favor! Pero el enorme buque no se detuvo ¡Tenemos que movernos! ¡Vamos! y estaba a punto de pasar por encima de su pequeño bote. ¡Sujétate! ¡Sujétate! ¡Troy, despierta! Era la 4ª noche que pasaban en alta mar. Josh y Troy se habían despertado por el sonido de un buque de carga que navegaba hacia ellos. ¡Deténganse, por favor! ¡Vamos, muévete! ¡Muévete! Todo lo que vi fue la proa del buque que se elevaba hasta el cielo. Era como un edificio de muchos pisos. ¡Deténganse aquí! ¡Alto, por favor, por favor!
Esperaban ser rescatados, pero a bordo nadie vio al pequeño bote. ¡Aquí, alto! Y el buque estaba a punto de pasarles por encima. ¡Vamos, rema! ¡Sujétate! Increíblemente, el oleaje del barco empujó a los jóvenes fuera del camino y los salvó de una muerte segura. ¡Regresen! ¡Aquí, por favor! ¡Estamos aquí! Los jóvenes solo podían observar cómo su última esperanza de ser rescatados desaparecía dentro de la noche. Si no nos rescataron cuando estábamos a solo unos metros de ellos, sin duda no nos rescatarían cuando estuviéramos a kilómetros de distancia. No sucedería. Éramos una aguja en un pajar. Los jóvenes habían estado más de 5 días en el mar y sin comida ni agua se encontraban en un grave estado de deshidratación. Habían perdido litros de agua, más del 20% de sus fluidos corporales. Sus órganos vitales estaban fallando y perdían y recuperaban la conciencia. Muy pocas personas habían sobrevivido tanto tiempo sin agua. Me duele el cuerpo. No quería estar allí, no quería estar en medio del océano. Estaba sufriendo, era una muerte lenta. Estaba listo para irme con Dios. ¡Basta! ¡Basta! No puedo soportarlo más. Todo está bien, amigo. No, no está bien. ¿Así está mejor? Pero aunque Josh trataba de mostrarse fuerte frente a su amigo, también luchaba contra sus propios demonios. Josh, Josh. Josh. No creíamos en el suicidio, pero mientras estaba nadando pensaba, ¿y si me sumergiera tan profundo como pudiera? Me sumergí unos 10 o 12 metros. Josh. 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 Si un tiburón me atrapaba, no intentaría salvarme. Dejaría que me comiera, no ofrecería batalla. Luego pensé en lo que podía perder. Perdería la posibilidad de llegar a ser adulto y mi familia tendría que seguir adelante sin mí. Todos esos pensamientos pasaban por mi cabeza. Josh. Josh. Josh, ¿qué haces? Salí a la superficie y pensé, ¿sabes qué? Tendrás que dejar que Dios te mate si quiere, porque tú no puedes hacerlo. Cuando regresaba a casa y conducía por mi calle, alguien del vecindario había colocado a lo largo de toda la calle bolsas con velas dentro. Para que cuando regresara a casa pudieran guiarme hacia mi hogar. Si estaban muertos, ¿cuánto pasaría antes de que pudiéramos darle un cierre a todo esto? Tendría que prepararme para organizar el servicio fúnebre una vez que aparecieran los cuerpos. Cuando regresemos, arreglaré mi camioneta. Así cuando cumplas 16, te enseñaré a conducir. Hacia el final de la semana, se podía ver que Troy estaba muy débil. No tenía más ganas de vivir. Ni siquiera quería moverse. Intentaba mantenerlo despierto todo el tiempo porque realmente no quería que se muriera. Troy. Troy.
No quería estar más en el bote, quería estar muerto. Le pedí a Josh que me matara. Mátame, por favor. Con el cuchillo, ponle fin a esto. Una locura. No doy más, amigo. No puedo. Cállate. No puedo hacerlo, Troy. No puedo. Troy me pidió que lo matara. Le dije que no había manera de que pudiera hacer eso, porque si Troy moría, no hubiera podido regresar a casa aunque nos encontraran. No podía ir a su casa y decirle a sus padres que lo había dejado morir. Vamos. Vamos. Troy había perdido la voluntad de vivir por completo. Su mejor amigo no podía matarlo. Por lo tanto, hizo un último y desesperado intento para ponerle fin a su tragedia. ¿Ves eso? Por las noches veíamos bolas que brillaban. Son bolas de gelatina marina. Troy vio a las bolas de gelatina no solo como algo para comer, sino también como una vía para terminar con su miseria. Si eran venenosas y me mataban, esperaba morir en paz, tener una muerte tranquila. No iba a comer solo un bocado para enfermarme y sufrir aún más. Comería mucho y si eran venenosas, seguro me matarían enseguida. Pero las bolas de gelatina no eran venenosas, y los jóvenes no podían hacer más que esperar una lenta y agonizante muerte. Nos dimos cuenta de que estábamos esperando la muerte. No sabíamos cuánto tiempo más viviríamos. Todo terminará pronto. Por supuesto, ambos lloramos diciendo que no queríamos morir. Éramos muy jóvenes. Sabes que estás muriendo, pero te estás muriendo lentamente. Es doloroso e interminable. Cada segundo que estás vivo. Al mismo tiempo te estás muriendo. Sabía que no me quedaba mucho. Josh y Troy habían estado a la deriva en el mar durante más de 5 días. Su búsqueda había terminado. Y los jóvenes estaban tan deshidratados que solo faltaban horas para su muerte. Deberíamos escribir algo. Usando sus últimas energías, los jóvenes escribieron un último adiós para los familiares que estaban dejando atrás. Los amamos, los sentimos mucho. Yo les agradecí a todos por su apoyo. Solo les decía que lamentaba mucho todo lo sucedido. Recuerdo que les escribí a mis padres diciendo específicamente gracias por todo lo que hicieron por mí, gracias por lo que me han enseñado. Los dos estudiantes habían caído en un abismo. Habían perdido toda voluntad de vivir y no podían hacer nada, excepto esperar el llamado final de la muerte. Josh, escuché algo. Mientras Josh y yo estábamos tirados en el bote, escuché el sonido de un bote otra vez. Se escucha fuerte. Parece un motor. ¿Qué? Se está acercando. Vi un enorme barco pesquero que venía directo hacia nosotros. En ese momento sacudí a Josh. Le dije, tienes que levantarte. Josh, ¡ayúdanos! ¡Hey! ¡Ayúdanos! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Hey! ¡Ayúdanos! ¡Auxilio! ¡Aquí! Estaba llorando, pero al mismo tiempo no lloraba porque no tenía lágrimas para llorar. ¡Ayúdennos! ¡Por favor! ¡Aquí! Solo gritaba, por favor, ayúdennos, por favor.
¡Estamos ¡Ayuda! aquí! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Aquí! ¡Aquí, por favor! ¡Ayúdennos! Los dos jóvenes eran una mota en el océano. Pero a diferencia de los barcos anteriores, esta vez sí los habían visto. ¡Estamos aquí! Sabíamos que nos habían visto. Comenzamos a abrazarnos. Nos dimos un abrazo muy fuerte. Dijimos, esto es un milagro. No podíamos creer que nos rescataría. ¡Vamos, muchachos! Uno a la vez, uno a la vez. Nos subiremos aquí. El capitán tuvo que ayudarme a subir porque no tenía fuerzas para hacerlo y cuando estuve allí caí desplomado en la cubierta. ¡Alcánzame agua! Sí, sí, te subiré hasta aquí. Troy, ¿estás bien? ¿Estás bien, amigo? No entendía qué decían, gemían, sollozaban, estaban felices y tristes a la vez. Pero una de las primeras cosas que Troy me dijo fue, ¿usted cree en Dios? Y le contesté, ¿ahora sí? Esto fue un milagro. Gracias. Muchas gracias, amigo. Tranquilo, muchacho, estás a salvo. Estás a Tuvieron salvo. suerte. Mejor ahora. Con la guardia costera. Hola. Era la guardia costera y me dijeron, tenemos a su hijo. ¿Le gustaría hablar con él? Le dije, sí, por favor, Cuando escuché su voz no sonaba como Josh, sonaba muy débil, estaba muy débil, pero comenzó diciendo te quiero. Escuchar su voz fue un verdadero milagro. No había dudas en mi mente, era un verdadero milagro. Los doctores aseguraron que los jóvenes estaban a horas de la muerte al momento de ser rescatados. Estaba muy delgado y muy exhausto. Pero desde el momento que atravesé esa puerta, él me dijo, papá, te quiero, te quiero. Yo también te amo, cariño. Era difícil de creer que habíamos salido con vida. Habíamos estado esperando lo peor. Ambos sabíamos que estábamos esperando la muerte. Y no podíamos creer que se nos había dado una segunda oportunidad. Josh usó su segunda oportunidad para convertirse en hombre de familia. Se casó con su novia de la secundaria y ahora tiene un pequeño hijo. Troy pudo concretar su deseo de toda la vida, convertirse en bombero. Ahora tengo mucha fe en mí mismo. Si alguna vez tengo que enfrentar alguna dificultad, no me daré por vencido.